Hola con todos, en este nuevo video vamos a hablar sobre el resumen de la obra El libro de la selva del escritor inglés Rudyard Kipling, la cual fue publicado en el año 1898. Este escritor nació y vivió en la India, por lo que sus cuentos están relacionados a lugares de este país, ¿no? También este cuento contiene 7 cuentos y 3 de ellos, los 3 primeros, trata de Mowgli, ¿no? Del pequeño niño que vivió en la selva. Y los otros restantes, los otros 4, trata de una foca blanca. Y la de Rikki-Tikki es una mangosta. En estos ambos cuentos tienen similitudes porque ambos animalitos son como héroes en los relatos que se narran, ¿no? Y los dos últimos, Tomai de los elefantes y los sirvientes de su majestad, también tienen similitud porque ambos narraciones están en campamentos militares, y eso lo iremos viendo más adelante. Ya, el primer cuento es los hermanos de Mowgli. Aquí empieza con papá lobo y mamá lobo se encontraban en su cueva, y dentro de ello aparece el chacal, que viene a informarles que Shere Khan, el tigre de Bengala, ha decidido empezar su cacería cerca de la zona de los lobos, y a lo que eso no le pareció a papá lobo, ¿no? Porque eso traería amenazas para ellos, porque serían que se quedarían sin presa y cosas así. Y también que la ley de la selva es que cualquier cambio que haga un animal tiene que ser avisado con tiempo o avisado antes, ¿no? Y ya que también ellos tenían dos teorías, que una de ellas era que si ellos atacaban a las personas se pueden vengar y les afectaría. Y otra también era que los animales eran más fuertes que ellos y no era justo para las personas luchar con ellos. Y así, entonces después de eso, después se va a Shakar y se escucha ruidos, ¿no? Y esos ruidos provienen cerca del poblado que había, y era que Shere Khan había ido a atacar a esa aldea. Y entonces al escuchar los lobos van a ver, y como que no querían por temor que los humanos vengan y busquen, les afecten a ellos, ¿no? Entonces escuchan un llanto, ¿no? Y ese llanto era de un pequeño, ¿no? Al acercarse, ven que estaba ahí, papá lobo decide llevárselo a su cueva y lo pone junto con sus 4 cachorritos. Y después de eso viene Shere Khan a reclamar a su pequeña presa, ¿no? Que le devuelvan, que así. Entonces sale la mamá lobo y le dice que no, que eso es que eso cría de ellos y ellos los van a cuidar, no les van a dar. Y sale toda enfurecida, lo que Shere Khan, ver que ellos son 2 y él es 1, no iba a poder defenderse, decide irse. Luego de eso, la mamá le pone de nombre al pequeño Mowgli, que significaba rana. ¿Por qué? Porque él no tenía pelaje como ellos, ¿no? Como era pelado, le puso así. Entonces, aquí, para que sea Mowgli aceptado por la manada de lobos, tenía que ser presentado en un consejo. Y aquí tenían que ser defendidos por 2 personas, por 2 animales que no sean sus padres, sino otros, ¿no? Y en esos que salen a su favor es Balú, el oso, y como él era un maestro, él enseñaba las leyes a los cachorros, ya aceptó, ¿no? Y después sale Bagheera, la pantera negra. Esa pantera negra habla a su favor, y para que también sea aceptado, ofrece un buey a cambio de la vida de Mowgli, y la manada acepta, ¿no? Durante los siguientes 10 años, Mowgli crece, aprende las leyes de la selva, convive con los lobos, pasa tiempo con su padre lobo, con Balú, comiendo miel, y entre otras cosas, ¿no? Y también dice que a medida que pasa el tiempo, aquel, la líder de los lobos,
ya estaba viejo, ¿no? Y cuando él ya envejece, muere, entraría otro líder y eso pondría en riesgo el futuro de Mowgli ahí en la manada. Y en ese transcurrir también Shere Khan ya había influenciado a lobos jóvenes para que se vuelvan en contra de Mowgli y ya no acepten, ¿no?, que él esté ahí. Entonces aquí Bagheera le advierte que Mowgli deberá enfrentarse a Shere Khan. Y para que él lo haga, le dice que debe ir y robar la flor roja. Y aquí la flor roja era el fuego, ¿no?, que se encontraba en la aldea, que la debe robar para que se pueda proteger. Entonces, en un día de esos, el líder de los lobos va de cacería y falla. Entonces, al fallar ya era que ya no iba a ser líder más y que otro lobo tendría que matarlo. Entonces, aquí nos narra que Mowgli va a la aldea y logra robar el fuego, ¿no? Y dice que regresa con su fuego allí donde estaban reunidos los lobos, porque y ahí querían matar a Akela, ¿no? Y también se va Shere Khan. Y acá Akela dice que todo ha sido un plan para que él falle su casa y así, ¿no? Aquí entonces también Mowgli confronta a toda la manada y se enfrenta a Shere Khan, ¿no? Y les amenaza con el fuego. Y entonces después de eso, también Mowgli exige que lo dejen tranquilo a Akela, que no lo maten. Entonces aquí Mowgli se va y se va triste porque ellos lo habían traicionado y él dice que nunca haría eso, no los traicionaría. Ahora que va a ir a la aldea, él no va a traicionar a los aldeanos. Y dice que nunca olvidará su lealtad que ellos habían hecho con él. Pero antes de irse, él se despide de su madre loba y sus hermanos, ¿no? Y prometiendo que él va a regresar con la piel de Shere Khan. Y entonces finalmente en este primer cuento aquí se ve que Mowgli se dirige a la aldea humana, así cerrando su vida en la selva, ¿no? Y donde comenzará otra nueva etapa con su especie, como quien dice, ¿no? Y así termina el primer cuento. Continuamos con el segundo cuento. Acá es la cacería de Kaa. Aquí dice que se encuentra Mowgli aprendiendo palabras maestras de la jungla, las cuales le darán protección y podrá comunicarse con cualquier animal. Aquí está con Baloo. Baloo, para ver lo que ha aprendido Mowgli, le pide que recite una lección frente a Bagheera, y a lo que Mowgli lo hace de mala gana, desganado, ¿no? Pero recita toda la lección muy bien, y a lo que Baloo se alegra por ello, ¿no? Pero Bagheera dice que aún él debe temer a los de su misma especie, o sea, los humanos. Y después de eso dice que Mowgli les cuenta que los monos le han dicho que le dieron regalos, le han dicho que él va a ser, son hermanos de sangre y él va a ser algún día el rey de los monos, ¿no? Pero aquí Baloo y Bagheera le explica a Mowgli que los monos son animales que viven sin ley, por lo cual no debe juntarse con ellos, y que los monos son muy, hacen lo que ellos les plazca, ¿no? Y entonces en eso hay una lluvia de ramas y esto aparecen los monos que están en los árboles y queriéndose llevar a Mowgli. Después de ello logran llevarse a Mowgli, ¿no? Y Mowgli despierta se quedó dormido, ¿no? En ese transcurrir de lo que querían llevarlo. Se quedó dormido y luego de despertar ve que lograron llevárselo los monos, ¿no? Y donde que los monos lo están llevando de rama en rama, y a lo que Mowgli le disfruta, ¿no? Aunque también tiene miedo por la reacción de Bagheera y Baloo. Y entonces luego de eso ve a Chilo, un pajarito, y le utiliza las palabras maestras que le había enseñado Baloo, para que le diga que dónde deben seguir Baloo y Bagheera para que logren rescatarlo. Y mientras tanto, Baloo decide buscar a Kat, una serpiente pitón, que para que les ayude en la casa de los monos, ¿no? O sea, para que les ayude a rescatar
Mowgli de los monos. Acá primero, no quería ir, ¿no? Estaba desanimada, pero después le recuerda que los monos la insultan, la tratan mal a ella, y entonces ella decide ir. Y entonces en ese momento llega Chill con la noticia que los monos han llevado a Mowgli a los Cubiles Fríos, que es una ciudad abandonada, que se encuentra en una ciudad en ruinas. Aquí dice que los monos pretenden decir que el lugar les pertenece, ¿no? Aunque no saben ni para qué sirven esos lugares. Kaa y Bagheera deciden entrar por diferentes lugares y atacan en masa, comienzan a atacar a los monos. Acá Bagheera ataca a los monos, dice que aprovechando que estaba oscuro. Pero algunos monos llevan a Mowgli a una grieta de ruinas, los llevan a otro lugar a esconderlo. Y Mowgli está preocupado por Bagheera y desea que Baloo aparezca para ayudarlo, ¿no? Y cuando Baloo llega, Bagheera dice que logra refugiarse en un depósito de agua, no se esconde ahí para estar a salvo. Y Kaa dice que ataca a los monos desde la muralla, ¿no? Causando pánico entre ellos, ya que todos los animales le temen a ellos. Acá Kaa salva a Mowgli y dice que rompe la grieta donde estaba atrapado y rescata a Mowgli, ¿no? Mowgli dice que acá agradece a Kaa por lo que le ha rescatado, y Baloo y Bagheera también por salvarlos, ¿no? Los monos observan desde lo alto, mientras que Kaa prepara su danza, la danza del hambre, donde que hipnotiza tanto a los monos como a sus propios amigos, que era Baloo y Bagheera. Ellos dos también caen en la hipnotización que está haciendo Kaa. Pero aquí Mowgli logra sacar a Bagheera y a Baloo de ese trance que estaban ya por ser hipnotizados. Acá luego dice que Bagheera lo lleva a su casa, regresan a su lugar, y entonces lo castiga a Baloo por lo que, a Mowgli por lo que había sucedido, y también que no volvería a pasar porque por su imprudencia habían salido heridos tanto Kaa como Baloo y Bagheera, y después de eso regresan, como dije, a su manada. Ahí termina el cuento número 2. Aquí dice el cuento número 3, que es titula Tigre Tigre. Aquí se explica que después de la expulsión de la manada, Mowgli va a una pequeña aldea donde que es recibido por un sacerdote, ¿no? El cual lo identifica por sus mordeduras, todo lo identifica como si fuera el hijo de Mesúa. Mesúa era la esposa del hombre más rico de esa pequeña aldea, de ese poblado, ¿no? Y lo entrega a él, le dice que lo que la selva alguna vez le robó, le está devolviendo, que era su hijo. Al inicio Mesúa no trata lo reconoce, pero a la vez no estaba segura que era 100% era su hijo. Aquí, pero Mowgli no se sentía tan bien con las nuevas costumbres, pero decide aprenderlas, ¿no? Para no sentirse tan diferente. Y en una noche llega su hermano, un hermano gris, que dice, ¿no? Es uno de los cachorros de los lobos. Y dice que le advierte a Mowgli que Shere Khan ha prometido vengarse de él. Y también hermano gris le pregunta si se olvida de la familia Lobo y eso, a lo que Mowgli responde que no se va a olvidar de ellos, y que promete enfrentar al tigre. Durante las siguientes meses, Mowgli se adapta a la vida en el pueblo, aprende la agricultura y muchas otras cosas más, ¿no? Aunque como él, no es que él se acostumbraba a eso, porque él extrañaba la jungla. Y también dice que los niñitos del pueblo se burlaban de él. Pero Mowgli, como sabía las leyes de la jungla, no hacía nada porque se contenía y se aguantaba lo que le trataban mal. Dice que un día escucha que un cazador del pueblo está contando sus historias, y a lo que Mowgli interviene y dicen que no es cierto, que él contaba que dentro del tigre había que era encarnado de un señor que había muerto y eso, y a lo que dice que no, que Shere Khan, el tigre, había nacido cojo, no que era otra persona en que se había encarnado en el tigre.
Y entonces, para así, causa disturbios y así cosas, el sacerdote manda a que Mowgli se vaya a ser pastor y pastor de búfalos. Acá entonces comienza a pastorear los búfalos y así se siente más tranquilo y más libre, ¿no? También dice que Mowgli se reúne con su hermano Gris y que le informa que Shere Khan ha regresado con la intención de matarlo. Entonces Mowgli aquí idea un plan junto con los búfalos. Como él podía comunicarse con los animales, les pide que se van a reunir en un barranco y atacarán y lo pisotean. Dice que los pisotearán a Shere Khan. Y tal cual sucede, se van, lo pisotean y Shere Khan muere, ¿no? Y después de eso Mowgli despelleja a Shere Khan y Buldeo, el cazador del pueblo, quería quedarse con la piel de Shere Khan, pero no lo permite Akela, ¿no? Y entonces Mowgli se queda con el pelaje de Shere Khan y regresa al pueblo a enseñarles a los demás pobladores que él había matado al tigre, ¿no? A lo que ellos estaban asustados porque como algunos del pueblo no les caía bien, le habían acusado que ella le había hecho quizás brujería para matar al tigre y así. Entonces comienzan a tirarle piedras y lo expulsan de la aldea, ¿no? Entonces decide irse, se va Mowgli de la aldea y con Akela, pero su madre Mesúa, la señora que lo cuidaba en la aldea, lo sigue, pero ella le dice que no, que regrese. Y antes de irse, Mowgli también hace que Akela, el líder de los lobos, regrese el rebaño de búfalos a su aldea, ¿no? Para que pueda dispersar a la multitud. De vuelta en la jungla, Mowgli y Akela regresan a la cueva de la madre lobo. Ahí también estaba Bagheera, ¿no? Y también convocan a un consejo de lobos y aquí sugieren que vuelva, ¿no? Pero recuerdan de la decisión que habían tomado y así. Entonces Mowgli rechaza la oferta que le estaban dando y por lo que había sucedido, ¿no? Y entonces solamente él decía apartarse de la manada de lobos y quedarse solamente con sus 4 hermanos lobos. Y aquí este cuento termina que después supuestamente Mowgli se casa, forma su hogar y hay que darle ese no lo deja como que decir abierto para otro cuento. Ya, ahora sí, continuamos con el cuento de la foca blanca. Acá este relato empieza describiendo a un personaje, ¿no? Que es Gancho de Mar, dice que es una foca color gris de 15 años y es una foca grande, ¿no? Es una raza de focas grandes y que es un luchador, ¿no? Dice que todos los años los machos, las focas machos llegan a una isla llamada San Pablo, donde que en ese lugar ellos buscan un sitio para que les den a las focas que están por parir, a las focas pequeñas y puedan estar ahí. Pero para que ellos puedan estar ahí, las focas machos luchan o combaten entre ellos para ganarse un lugar. Y entonces Gancho de Mar había ganado su lugar y entonces en la primavera llega a la isla con su esposa Matacat, donde le da el lugar que él había ganado. Pero Matcat le parece algo que no es muy bueno que ellos luchen por un lugar, ¿no? Y de hecho ella prefería estar en un lugar apartado, tranquila, ¿no? Pero para Gancho de Mar eso sería algo humillante. Si él no luchara por ese lugar, los demás se burlarían de él. Un día en la isla de San Pablo, nace Cotich, el hijo de Gancho de Mar y Matcat.
no es como las demás, no nace con un color blanco diferente y no había otra foca como él, dice, ¿no? El cuento. Dice que su mamá siempre le cantaba canciones para que se cuide, prevenga cosas que le puede pasar, ¿no? Y evitar a la ballena asesina. Y Cotich era una foca muy inteligente, aprendía todo lo que le enseñaban y muchas cosas. Luego de un tiempo ya empieza a relacionarse con focas de su edad y comienzan a pasar tiempo, hacen baile, danzan y otras cosas. Y dice que en ese transcurrir, dice que ellos observan a dos hombres, ¿no? A dos cazadores. Kerik Butterin era jefe de los cazadores y Patalomón era el hijo del cazador. Pero ellos se sorprenden al ver el color de Cotich, que era un color que no había en otros animales, ¿no? En otra foca, ¿no? A lo que le dice que puede ser un fantasma, que no debe acercarse a él. Y entonces dice que Cotich logra ver cómo los hombres comienzan a rayar las focas como si fueran un rebaño de ovejas y para llevarlas a un lugar llamado Casa de Sal. Ahí ve cómo los hombres las maltratan a las focas y entonces Cotich, horrorizado y de miedo, corre y le cuenta lo que había visto y a lo que le dice que es algo que siempre ha sucedido y no lo pueden evitar. Entonces, lo que Cotich piensa es buscar un lugar seguro donde seguro para las focas y donde los seres humanos no puedan ir y vivan tranquilos. Entonces le pregunta a un león marino y él le recomienda que busque a la bruja del mar, que esta era una morsa. Entonces dirige el lugar que le dijo y encuentra a la bruja del mar durmiendo. Entonces la levanta, a lo que la bruja del mar se incomoda, se molesta y le pide que le deje de molestar. Entonces Cotich la insulta y le dice come almejas. Y había un grupo de pájaros que repiten lo que había dicho y entonces la bruja del mar, para sacárselo de encima o para que la deje tranquila, le dice que él debe ir a buscar respuestas en las vacas marinas. Entonces Cotich decide volver a la isla y contar su plan, ¿no? Lo que él quería hacer, pero nadie quería meterse ni nada de eso. Entonces todos le recomiendan que mejor deje su plan a un lado y evite hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, y luego de esto, al final del verano, Cotich deja la isla y se va en busca de la vaca marina, ¿no? Él entonces navega millas del mar y pasa aventuras. Por ejemplo, se cruza con un tiburón gigante y muchas cosas y casi pierde la vida en una tormenta. Y dice que él navega por 5 temporadas y después se da por vencido, ¿no? Y regresa a su casa. Y entonces, entonces su mamá, la foca de mamá de Cotich, le dice que se case y que haga su vida, ¿no? Pero Cotich dice que una temporada más irá a intentar a buscar el lugar seguro para las focas. Vuelve a emprender su viaje, donde que va viajando, ve unos animales que nunca había visto antes, ¿no? Y finalmente se da cuenta que eran las vacas marinas, lo que le había dicho la bruja del mar. Eran más dice el cuento, dice que eran más feas aún que la bruja marina. Él le intenta hablarles, pero ellas no le hacen caso, como que eran muy torpes, muy tontas, dicen así, ¿no? Pero él decide seguirlas porque al ser no tenían tanto, ¿cómo puedo decir? Tanta inteligencia, estaban así en manada y no las habían cazado y así. Entonces él las sigue y las ve que las vacas cruzan un túnel y les conduce a una gran playa, ¿no? Y entonces era el lugar perfecto para Cotich, ya que evidentemente ahí no había llegado ningún ser humano. Entonces él regresa, le cuenta su relato a las demás focas que había encontrado un lugar seguro y todo eso, pero las demás focas se reían y no querían hacerle caso a Cotich. Entonces dice que si otro foca dice, él le haría caso si Cotich lucha, pero Cotich no le gustaba.
pero para que le hagan caso, entonces Kotichi lucha con una, le gana y así, y al ver el padre que Kotichi estaba tan metido en su idea, tan convencido, entonces también la apoya y lucha, y entonces gana. Después de eso, ya unas semanas más tarde, cuenta, ya finalizando el cuento, que Kotichi y miles de focas salen en rumbo a aquel lugar seguro que Kotichi había encontrado. Pero las focas que se quedaron consideraban que era una idea muy tonta, ¿no? Y entonces y dice que llegó Kotichi ya navega con las demás focas y llegan al lugar seguro, y así termina este cuento, ¿no? Aquí el cuento Rikki-Tikki. En ese relato empieza sobre una mangosta que fue rescatada por Teddy. Y junto con su padre logran salvar la vida de ese pequeño animal. Luego de eso llevan a su casa, pero al inicio su mamá tenía miedo que les hiciera daño, ¿no? Pero su padre le dijo padre de Teddy, que si no le hacían nada, no les haría daño. Luego de eso comenzó a vivir con ellos, y Rikki-Tikki dormía con Teddy, ¿no? Pero el animal era muy curioso, salía a explorar en las noches y en el día. Y uno de esos paseos que daba por la noche encontró unos pájaros sastres que estaban lamentándose o estaban llorando, ¿no? A lo que entonces Rikki-Tikki se acerca y le pregunta qué había sucedido. Y ese le dice que su pequeño pajarito había caído y había sido comido por Nag. Entonces a Rikki-Tikki le pregunta, ¿quién es Nag? Nag le dice que en ese aparece Nag, que efectivamente era una cobra negra. Y entonces Rikki-Tikki le reclamó por qué había hecho eso, y entonces hay una discusión. Y dentro de eso que estaban discutiendo aparece la esposa de Nag queriendo atacar a Rikki-Tikki, y entonces Rikki-Tikki logra esquivarla. Y entonces Rikki-Tikki los ve a los dos enfurecidos, ¿no? Y entonces ellos se van. Y entonces Rikki-Tikki regresa a su casa, y en eso ve una sombra de color marrón que estaba atacando a Teddy y le estaba amenazando que lo iba a matar. Entonces Rikki-Tikki ingresa y salva al pequeño Teddy, ¿no? Y efectivamente logró matar a la serpiente venenosa, que era de color marrón, y luego de eso su familia de Teddy lo celebra, le agradece a Rikki-Tikki por haber hecho eso. A que Rikki-Tikki le parece algo muy raro, ¿no? Porque según él era su función de matar serpientes. A los días, Rikki-Tikki en sus paseos se encuentra con una rata. Y esa rata era muy miedosa, ¿no? Pero a la vez esa rata le quería informar de lo que estaba tramando Nag con su esposa, ¿no? Y no sabía cómo decirle. Y entonces dentro de eso escuchan ruidos y escuchan a las serpientes que estaban planeando hacer daño a la familia de la casa de Teddy, que ellos querían quedarse con la casa. Entonces para eso estaban armando un plan, y luego de ello entonces después dice que Nag se esconde en el baño y para que empieces a atacar, ¿no? Entonces después se esconde en el baño para atacar en la mañana siguiente. Y entonces a la mañana siguiente Rikki-Tikki se acerca a la cobra y lucha con ella, ¿no? Y después de eso, al ver que estaba tirada en el suelo, el papá de Teddy saca un arma y mata a Nag. Y vuelta a la familia, agradece a Rikki-Tikki por lo que había hecho. Pero él quería acabar también con la esposa de Najaria, ¿no? Y entonces luego de eso encuentra a Darcy, el pajarito, que se está cantando y así la canción, después de darle muerte a Nag. Y entonces después ven que Nagaina estaba cerca de los restos de Nag, ¿no? Entonces Rikki-Tikki necesita distraer a Nagaina
para que ellos puedan acabar con ella, ¿no? A lo que él tenía 25 huevos que estaban por nacer y querían romperlos todos, ¿no? Entonces a Narcy le parece mal porque dice que ellos también hacían el huevo, ¿no? Y cómo van a acabar con esos huevos. Pero la esposa o la mujer de Narcy le dijo que está bien porque al nacer ellos sería una amenaza para ellos, ¿no? Los volvería a comer. Entonces llega ahí Rikki-Tikki y destruye todos los huevos menos a uno. Entonces ya Najaina ya se había ingresado a la casa y estaba atacando a la familia y al pequeño Teddy más que todo, ¿no? Entonces Rikki-Tikki llama la atención y menciona que todos los huevos estaban acabados excepto el que tenía en la mano, el que tenía él, ¿no? Y entonces ahí puede llamar la atención de Najaina. Y entonces el papá en ese momento toma a Teddy y lo aleja del lugar, ¿no? De la cobra. Entonces Najaina se acerca a la langosta e intenta atacarla, pero ella logra evadirla. Entonces Najaina consigue el huevo con su boca y lo lleva hasta el jardín, a su guarida. Entonces ya Najaina llevaba ventaja, ¿no? Pero la esposa de Darcy, la pajarita, sale de su nido y va hacia las alas y la retrasa lo suficiente hasta que aparezca Rikki-Tikki. Entonces Rikki-Tikki aparece y le aparece y le toma por la cola a Najaina y la saca de su cueva, ¿no? Y ahí en esa lucha ingresó a la cueva de la cobra y da lucha y ya Narcy ya cantaba que ya estaba muerta, ¿no? Que ya había muerto, perdón, y Rikki-Tikki cantaba una canción de muerto. Y entonces pero después sale Rikki-Tikki de la guarida y dice que Najaina estaba muerta, o sea, era que él había logrado matar a la cobra. Entonces todos celebran y Rikki-Tikki descansa de todo lo que había hecho su lucha y los padres se alegran, le dan de comer y están sumamente agradecidos con Rikki-Tikki. Y entonces desde ahí Rikki-Tikki se dedica a cuidar a la familia y vigilarle de cualquier daño que pueda pasar, ¿no? Y así termina este cuento. Gracias. Continuamos con el cuento de Tomai y los elefantes. Aquí ya no es, esta historia no está narrada en la selva, ni en el mar, ni en una casa, sino acá se encuentra en un campamento militar. Aquí se encuentra el elefante Kala-Naghat. Era un elefante viejo que había servido durante 47 años y el cual fue capturado desde pequeño, ¿no? Y dice que su nombre significa serpiente negra. Era muy fuerte, el cual era conducido por Tomai Grande. Y este tenía un hijo llamado Tomai Pequeño, un niño de 10 años que no tenía las mismas ideas que su padre. Su padre que le gustaba estar solamente en el servicio militar, ¿no? En cambio, Tomai Pequeño quería ir por lugares donde el ser humano no haya pisado, no haya ido. Esas eran sus ideas que él quería, ¿no? Que quería realizar. Era un pequeño muy valiente. Entonces, dice que un día, como digo, que en ese campamento donde ellos estaban, había un domador o un cazador de elefantes, porque ellos se encargaban de cazar elefantes salvajes para que entren a la campaña y sirvan, ¿no? al gobierno. Un día de esos dice que pequeño Tomai Pequeño observa cuando estaban enlazando y habían capturado un elefante y él interviene en ayudar en algo, ¿no? Y a lo que los demás que estaban ahí lo observan y le encuentran a Peterson, el cazador de elefantes, no el líder, y le cuentan el hecho, a lo que él quedó como que asombrado, pero va y le dice a pequeño Tomai que no debería hacer eso porque es un poco peligroso para él.
que otra vez que quiere observar le avisa a él. Y a lo que su padre también se incomodó, no le gustó que Tomai haya ido porque, como dijo, pone en riesgo su vida. Pero Peterson reconoce el potencial del niño, ¿no? Que él nunca había visto a alguien así, que es tan valiente. Y le dice que si él quiere ingresar o quiere ser un cazador de elefantes, tienen que lograr ver danzar a los elefantes, hacer su danza. Y un día de esos, estaba pequeño Tomás se encontraba con Kala Nahat, el elefante, durmiendo y ve que escucha ruidos y él sale, ¿no? Sí, va también Kala Nahat, se levantan, pero escuchan a los demás y les amarran, pero a pesar de eso, los elefantes logran desatarse y se van. Adentran al bosque, a la selva, se adentran adentro del bosque, caminan y empiezan a hacer su danza. Pero acá Kalanaha, a Tomai lo llevó en su hombro, en su cuello lo tuvo. Y aquí pequeño Tomai logró observar toda la danza de los elefantes. Y al día siguiente terminó agotado, pero pequeño Tomai va donde Peterson y le cuenta lo que había visto para que le permita ingresar, aunque era un hecho que no parecía que iba a suceder. Pero el pequeño Tomai le cuenta cómo fue, el lugar que fueron, y ellos, para asegurarse que era cierto, van y efectivamente había sucedido eso, ¿no? Ven las pisoteadas de los elefantes, lo que había habido hecho varios pasos de ellos, ¿no? Y que habían sido como alrededor de 60 elefantes. Entonces estaban seguros de eso. Entonces Peterson regresa y celebra de aquel suceso y hace que maten animales y entonces le ven que la valentía de pequeño Tomai y es proclamado, lo reconocen como un gran rastreador de elefantes, y que cuál será en su futuro será un buen rastreador de elefantes. Y también este cuento concluye cuando dicen que ningún elefante podrá dañar a pequeño Tomai porque él ha logrado ver su danza sagrada, y también le hacen un saludo que solamente era para los grandes líderes, pero en esta ocasión fue para pequeño Tomai por su por gran suceso que logró observar, ¿no? Y así termina este pequeño cuento. Pasaremos al siguiente. Para finalizar tenemos el cuento Los servidores de su majestad. Este cuento narra que se encuentran en un campamento militar en Rawalpindi, el actual de Pakistán. Aquí dice que se han reunido 30.000 hombres y también miles de animales a su servicio, ¿no? De este lugar. Aquí dice que están en una reunión entre el virrey de la India con el emir de Afganistán. El emir era un rey salvaje, era el rey salvaje de un país muy salvaje, como dice el cuento, ¿no? Dice que este emir había traído 800 hombres, camellos y caballos, quienes no tenían las mismas costumbres a los animales que ya estaban ahí en ese campamento. E incluso había traído una locomotora, y que todas las noches hacían muchos estragos, mucho desorden en el campamento. Y dice que un día un camello había salido a hacer destrozos y viene un hombre a avisarle, ¿no? Que al oficial que lo que estaba sucediendo, y salen afuera y ven como si fuese un fantasma enloquecido. Y dice que para pasar la noche el oficial se encuentra cerca de la línea de artillería, ¿no? Aquí el oficial está narrando la historia y dice que donde se guardaban los cañones, ahí se descansaba, porque su tienda había sido destrozada, ¿no? Y dice que escuchó una conversación entre un mulo y un camello, a lo que el mulo le preguntaba a los camellos, diciéndole que ellos son responsables de los alborotos, y a lo que él recibe la afirmación y lo golpea en las costillas, ¿no? Y un caballo se une y también se queja de lo que había pasado durante 3 noches. Entonces los animales discuten
sobre los roles que tenían en el servicio militar y las dificultades que enfrentaban. El mulo criticaba a los camellos por su forma de actuar. Y así, entonces otro mulo más joven y recién que había sido reclutado ahí al campamento, busca a Billy, un mulo viejo. Este mulo lo regaña por expresar miedo a un caballo. Y la conversación se amplía después de que dos bueyes y dos colas se unen a la conversación, ¿no? Y después un elefante también. Y dice que el elefante explica que su inteligencia de los elefantes les permite prevenir peligros, pero no son tan inteligentes como los hombres para huir, ¿no? Y así continúa la discusión hasta que Vixen, el perro ladra, ¿no? Un perro que tenía ahí el oficial. Y entonces los animales se corren de miedo, se dispersan. Y dice que en la tarde siguiente se celebra una impresionante revista de 30,000 hombres y sus animales ante el emir y el virrey. El evento que causa mucho desorden y contrastando con el caos del pueblo del emir de Afganistán, según comenta el jefe, ¿no? El cuento termina con la narración y sobre la diferencia de ambas autoridades y de ambos reinos, ¿no? Como eran muy diferentes, ¿no? Y así concluye este cuento.